Buenas noches. Ya hoy nos toca la clase número 5 de la asignatura Sistemas de Radar. El día de hoy nos corresponde pues el tema de antenas. La primera parte es un repaso de algunos conceptos fundamentales de antenas que corresponden a la asignatura previa a esta. Así que esa primera parte vamos a ir bastante rápido y lo vamos a concentrar más bien en aquellos aspectos que son fundamentales para la aplicación del sistema de radar. Entonces, sin más, vamos a compartir pantalla para dedicarnos a esto. Bueno, entonces, como ya habíamos comentado anteriormente, nosotros vamos a repasar algunos conceptos. El primero de ellos, ustedes recordarán, una antena es una interfaz entre el medio guiado y el medio no guiado. Entonces, en esa antena, cuando nosotros estamos considerando la transición del medio guiado al medio no guiado, pasamos por distintas regiones. Esas regiones que habíamos estudiado anteriormente, básicamente son, en primera instancia, lo que denominamos el campo cercano de la antena, en el cual sabemos que existen modos transversales electromagnéticos, pero adicionalmente hay modos TE y modos TM. A medida que nosotros nos alejamos de la antena, ¿verdad?, al final nos quedamos con una región del espacio, que es la denominada región de Fraunhofer, en el cual lo que domina es el modo transversal electromagnético, el modo TM, en forma de una onda esférica. Pero una de las cosas que vimos en ese campo irradiado no solamente es que hay una dependencia con la distancia, que ya la habíamos tomado en cuenta en la ecuación de Friis y obviamente en la ecuación de radar, sino que además hay una dependencia angular. Algo de eso tocamos justamente en la clase anterior, cuando hablábamos de patrones de radiación. Bueno, justamente que el patrón de radiación es esa variación angular de la intensidad de radiación a medida que nosotros cambiamos nuestro ángulo de, digamos, de visión de la antena. Y en ese patrón de radiación podemos destacar varios componentes, los lóbulos, en particular el lóbulo principal, y luego hay unos lóbulos secundarios que son de menor tamaño. Un concepto importante para recordar también es el concepto de ganancia directiva, aunque en la clase anterior ya lo había mencionado, pero vamos a recordar aquí qué es ganancia directiva. Esencialmente es la magnitud de esa intensidad de radiación con función del ángulo en relación al valor promedio de intensidad de radiación irradiada. Y esa ganancia directiva es una función de ángulo, es variable a medida que nosotros cambiamos el ángulo. El valor máximo de la ganancia directiva es lo que denominamos la directividad de la antena. Por otra parte, había otro concepto que es la ganancia de transmisión. La ganancia de transmisión se parece un poco al concepto de ganancia directiva, es decir, es la relación de la intensidad de radiación para un ángulo cualquiera, pero en este caso no en función del valor promedio irradiado, sino en función de la potencia de entrada a la antena, ¿okay?, dividida por 4 pi estereoradianes para convertirlo en intensidad de radiación. Entonces, la diferencia es muy sutil entre lo que es ganancia directiva y lo que es ganancia de transmisión, ¿okay? La ganancia de transmisión está más bien relacionada con la potencia de entrada, y particularmente la ganancia la tomamos como el valor máximo de esa función, ¿okay? La ganancia la denominamos G sub 0 y es igual a la directividad de la antena, que también es un número, pero multiplicado por la eficiencia de la antena, que es una cantidad menor de la unidad. Así que la ganancia de la antena, por estar referida a la potencia de entrada de la antena, no a la potencia irradiada, está relacionada a través de la eficiencia. Como la eficiencia es una cantidad menor que la unidad, obviamente va a ocurrir que la ganancia de la antena transmisora es
menor que la directividad. Sin embargo, las frecuencias que estamos trabajando, las frecuencias de microondas, las eficiencias son bastante altas, así que esos números son casi iguales. Aunque, vuelvo y repito, conceptualmente son dos situaciones diferentes. Vinculado con el patrón de radiación tenemos lo que denominamos el ancho del lóbulo. Obviamente el ancho del lóbulo principal es el que nos interesa a nosotros. Podemos definir el ancho del lóbulo en función de los ángulos de potencia a mitad, es decir, aquellos ángulos en los cuales la densidad de potencia irradiada decae a la mitad del valor máximo. ¿Okay? Esos ángulos nos podrían determinar un ancho de haz medido en los puntos de potencia a mitad. Pero también hay otra manera de medir el ancho del lóbulo, que es el ancho entre los nulos, porque el patrón de radiación va a presentar cuando el lóbulo principal termina en un nulo antes que comience el lóbulo secundario. Entonces, si nosotros medimos la distancia entre los nulos, es otra medida de ancho del lóbulo. En el caso de radar, no es tan determinante ese ancho del lóbulo medido entre los nulos. Más interesa muchas veces el ancho del lóbulo medido entre los puntos de potencia mitad. Sin embargo, en algunas aplicaciones, como en astronomía, pues puede ser muy importante el ancho de los lóbulos medido entre los nulos. Un concepto que también discutimos anteriormente, el concepto de reciprocidad. En última instancia, no voy a deducir nada aquí, solamente para recordar, el teorema de reciprocidad establece que si yo tengo un sistema, por ejemplo, constituido por un par de antenas, un radiador y un punto de observación, ¿verdad? Entonces, tengo un punto A y un punto B. Si en el punto A estoy ingresando una cierta potencia de una señal, digamos, de microondas, una señal cualquiera, está en el punto A, digamos, que es el estímulo, y yo observo que es lo que está pasando en el punto B. El teorema de reciprocidad me dice que si yo intercambio la posición del estímulo y el punto de observación, la respuesta debería tener el mismo resultado. Es decir, si ahora yo paso el estímulo al punto B y hago la observación al punto A, yo voy a tener el mismo resultado. Eso es lo que me dice el teorema de reciprocidad, muy a grosso modo. ¿Okay? Pero lo importante con esto es que, según este teorema de reciprocidad, el comportamiento de una antena cualquiera debe ser similar en transmisión que en recepción. Que si la antena se debe comportar de manera similar en transmisión que en recepción. Y entonces eso significa que pudiésemos hablar de que ahora la ganancia de la antena como receptora debe ser igual a la ganancia de la misma antena actuando como transmisor, siempre y cuando los parámetros del sistema se mantengan. En particular, obviamente, asumimos que el medio de transmisión es isótropo, es decir, que su comportamiento no depende de la dirección de la onda. Y la otra cosa que vamos a tener aquí, que es importante para esto, es que la frecuencia sea la misma. Si nosotros cambiamos la frecuencia de trabajo, como en algunas antenas, por ejemplo en sistemas satelitales, la frecuencia de ida y la de vuelta son marcadamente diferentes. Eso puede establecer una diferencia en la ganancia de recepción y con respecto a la ganancia de transmisión. Para la mayoría de las aplicaciones nuestras en radares, vamos a considerar que esas dos ganancias son iguales porque la frecuencia de transmisión o recepción deberían ser la misma, salvo por el corrimiento Doppler que estudiamos en la clase previa. Cuando la antena está actuando como receptora, hay un concepto que también discutimos anteriormente, que era el de área efectiva de la antena, que es una relación de la potencia disipada en la carga acoplada de esa antena con relación a la intensidad de radiación que está recibiendo esa antena, es decir, el valor de la magnitud del vector de Poynting. Si yo divido entonces la potencia disipada en la carga entre la magnitud del vector de Poynting, eso tiene dimensiones de área, y eso es lo que denominamos el área efectiva de una antena. Y esa área efectiva tiene alguna relación con el área física, pero hay algunas situaciones en las cuales no hay un área física con la cual comparar.
y sin embargo existe el área efectiva de esa antena. Y uno de esos casos precisamente es el de una antena de referencia que nosotros utilizamos en el sistema de radar, que denominamos la antena isotrópica. Es una antena ideal, que no existe, por cierto. ¿Okay? Esta antena isotrópica no existe en la práctica. Por tanto, no hay un área física con la cual podemos relacionar esto. Y sin embargo, la antena isotrópica tiene un área que vale lambda cuadrado sobre 4pi, que ya lo hemos deducido en las otras clases. El área efectiva de una antena real va a ser igual al área efectiva de la antena isotrópica multiplicada por la ganancia de recepción de esa antena. Y es algo que está incluido en la ecuación de Friis que hemos estudiado anteriormente. Un último concepto para recordar es lo referente a la función de iluminación. La mayoría de las antenas prácticas sucede que en el punto donde se origina la señal no es un punto infinitesimal, no es un punto matemático, en realidad es una región del espacio. En algunos casos podemos asociarlo a una región que esté a lo largo de una longitud. Podríamos denominar eso como una antena lineal, ¿okay? El cual todas las fuentes que dan origen al campo están a lo largo de una línea. Otras veces es un área. ¿Okay? En todos los casos, la distribución de las fuentes de corriente a lo largo de esa línea o a lo largo de esa área es lo que denominamos la función de iluminación, y que, como veremos en un par de láminas a continuación, va a ser muy importante porque va a determinar el patrón de radiación de la antena. ¿Okay? También recordar un poquito de esto, el principio de Huygens, que también lo vimos en la clase de antena, establece que cada punto de un frente de onda se convierte a su vez en un emisor de ondas secundarias, de ondas esféricas, ¿okay? Que a su vez están dotadas de un patrón de radiación de la forma 1 más coseno zeta, donde zeta es un ángulo medido con relación al frente de la onda. La intención de esa función, ese patrón de radiación de esa fuente en particular, secundaria, es para evitar que haya radiación hacia atrás. O sea, que toda la energía viaja hacia adelante. Entonces, si ahora nosotros superponemos superponemos las emisiones de cada uno de estas fuentes secundarias, tenemos que sumarla en cualquier punto del espacio, hay que sumarla vectorialmente, no solamente en magnitud, sino hay que tomar en cuenta el desfasaje, porque cada uno de estos puntos del frente de la onda va a estar a una distancia distinta del punto de observación. Entonces, y esa distancia distinta va a producir un retardo de fase. Así que al hacer la suma, tenemos que tomar en cuenta tanto la magnitud como la fase. ¿Ok? Esto, en la mayoría de las fuentes que nos interesan a nosotros, pues son fuentes altamente directivas, hay muy poca radiación hacia atrás, y entonces podemos establecer ese modelo de un semiplano que divide el espacio con una plancha metálica infinita con un agujero, y eso es lo que denominamos una abertura, ¿verdad? Ese plano con un tono infinito que está ubicado, por ejemplo, en el plano XY, por razones de simplicidad se escogió ese plano, aunque eso no afecta nada a los conceptos, solamente me ayuda un poquito con la matemática, ¿ok? Entonces el eje de la Z va a ser perpendicular a ese plano. Entonces, la idea es que en ese plano va a haber una distribución de fuentes que fueron producidas en algún momento hacia atrás por alguna fuente. Eso lo vamos a ver en la lámina que viene a continuación. Entonces, tendríamos pues esta situación. Tenemos un plano infinito acá, en la cual hay un agujero de dimensiones A y B que hemos escogido arbitrariamente, que está en el plano XY, perpendicular a eso está el plano Z, ¿okay? Y aquí hay una distribución de campos, mejor dicho, no es una distribución de cargas, sino de campos. Aquí hay campo eléctrico y campo magnético en esa abertura. ¿Qué produjo ese campo eléctrico y ese campo magnético? Alguna fuente que estaba aquí atrás, en alguna parte. No me interesa mucho dónde está, porque yo lo que me voy a conformar
exclusivamente con los campos que están aquí, porque yo voy a aplicar el teorema de Huygens. Es decir, que si considero que estos campos forman parte del frente de onda producido por esta fuente que está acá, entonces yo lo único que tengo que hacer es considerar las emisiones de estos campos que están en esta región que está aquí y olvidarme de la fuente que está atrás. Lo único que me interesa es esta distribución que está acá, que como yo les había dicho en alguna oportunidad y en la lámina anterior, es lo que vamos a denominar la función de iluminación. Y entonces, cada uno de estos puntos va a irradiar a un punto del espacio que digamos que tenga este vector de posición R grande que está allí, el cual tiene una cierta magnitud, una cierta distancia al origen, pero además también tiene un par de ángulos θ y φ medidos con respecto a la perpendicular a la abertura. ¿Okay? Y entonces lo que va a suceder en final de cuentas cuando hagamos esa suma es que nos va a quedar una expresión de este estilo, una integral, que es una suma, donde sumamos todas las contribuciones, obviamente vamos a estar, esa integral es una integral doble, está en X y en Y, porque las variaciones son en las dos direcciones, en X y en Y, donde vamos a estar tomando los valores del campo en esa región, ¿verdad? Está ahí indicada, y vamos a estar utilizando esto para construir el campo en el punto de observación, que este campo E de R θ φ, que está al lado izquierdo, es lo que a nosotros nos interesa ver, que es lo que vamos a tener ahí, que es en el punto de observación. Pero el punto de partida, obviamente, fue este campo que está acá, que está en ese agujero, ¿okay? En esa abertura. Las integrales van desde menos infinito hasta más infinito por razones, vamos a decir, formales acá, pero en realidad las integrales van a lo largo del ancho A y la altura B de esa abertura electromagnética, y en el resto del espacio el campo es cero, porque el campo sería tangente a un plano conductor infinito, y en este caso sabemos que ese campo debe valer cero. Por tanto, simplemente las integrales se pusieron en estos límites por razones formales, pero los valores son distintos de cero solamente en ese espacio, en esa ventana que denominamos la abertura. Las funciones aquí que están entre paréntesis, obviamente, ya ustedes saben, son debidas a la forma que tienen la fuente secundaria de Huygens allí. Y este término que está acá, E a la menos j, caso 0 R sobre R, es una función de onda esférica, que es la que produce ese decaimiento con la distancia que ya hemos discutido muchas veces en clases previas. Bien, ahora observemos un poquito esto que tenemos acá y consideremos que efectivamente estamos integrando desde menos infinito a más infinito en las dos direcciones. Bueno, eso que está allí es una transformada de Fourier bidimensional. De hecho, es una transformada inversa, debido a que el signo que está acá es signo positivo. Entonces, y eso es lo que nosotros denominamos muchas veces, eso es un holograma. ¿Okay? Esa transformación del campo de la función de iluminación en el patrón de radiación es un holograma. Un holograma igualito a lo que nosotros hemos visto por ahí en las tarjetas de crédito, a veces como sellos de marca de agua en los CD o en algún libro que nosotros compramos. Se utiliza como un holograma también a veces en la identificación, un poco por el tema de los derechos de autor y ese tipo de cosas. Así que esto que vemos aquí aparentemente como una función muy complicada conceptualmente es nada más que esto, es un cambio de este campo, esta distribución de campo en esta región para producir el campo lejano que está aquí. Bueno, lo que está acá no vale la pena, yo lo acabo de mencionar, ¿okay? Pero el detalle importante es que si una transformada de Fourier podemos explicar las propiedades de las transformadas de Fourier para adelantarnos a ver qué es lo que pasaría si hacemos tal o cual cosa. ¿Okay? Es decir, que en lugar de estar calculando las transformadas todo el tiempo, es posible que nosotros podamos adelantar el funcionamiento, anticiparnos
el funcionamiento de esta antena simplemente utilizando propiedades de la transformada de Fourier. ¿Okay? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que el campo E de XY es un fasor, o sea, tiene magnitud y tiene fase. Así que nosotros también tenemos que tener en cuenta cómo altera eso a la transformada de Fourier si variamos la amplitud y la fase de la función de partida, que en este caso sería la función de iluminación. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que debemos especificar la función de iluminación tanto en magnitud como en fase, porque cada una de ellas va a tener distintas influencias en la transformada. Por ejemplo, en el caso de las amplitudes, si nosotros tenemos que la función varía bruscamente, como veremos en la próxima lámina, vamos a encontrar que una transición brusca en la función de iluminación produce una gran cantidad de lóbulos secundarios con amplitudes apreciables. El caso, por ejemplo, se menciona aquí, si nosotros iluminásemos esto con una función red, es decir, con una función que tenga una amplitud constante en la región donde está la función de iluminación y que decae bruscamente en los bordes, la transformada de Fourier de una función red es una función sinc. Y cuando nosotros calculamos esta función sinc, vemos la magnitud de los lóbulos secundarios, encontramos que el primer lóbulo secundario tiene una magnitud que está apenas 13,2 dB por debajo del lóbulo principal. Este es el primer lóbulo secundario, ¿verdad? Esta es la función sin que yo mencioné anteriormente, tengo una transición brusca acá. Y entonces, vean ustedes que aquí tengo el valor máximo del lóbulo principal, ¿verdad? Y fíjense que el lóbulo secundario tiene un valor que es relativamente comparable. Aquí, en la representación polar, vean ustedes los lóbulos secundarios, este lóbulo con respecto a numéricamente vale 13,2 decibeles, ¿okay? Por debajo del lóbulo principal. En algunas ocasiones, eso pudiera no ser tan grave, ¿okay? A veces puede ser tolerable que exista ese lóbulo, o a veces lo podemos tomar en cuenta. Ese lóbulo 13,2, si lo llevamos a número, eso es aproximadamente 20. Es decir, que este lóbulo que está aquí, si en lugar de trabajarlo en dB, lo vemos en número, sería una potencia que es 20 veces menor que la del lóbulo principal. Por tanto, pudiese ser, para alguna aplicación, pudiera ser despreciable. Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales estos lóbulos que están aquí de gran magnitud, pues pueden estar absorbiendo energía en ángulos distintos del que realmente yo tengo interés y por tanto más bien nos van a producir interferencias. Así que nosotros deberíamos poder jugar con la función iluminación para tratar de mejorar esa situación. ¿Okay? Si por ejemplo utilizamos una función de iluminación que presente cambios suaves, entonces pudiésemos disminuir la amplitud de esos lóbulos secundarios. Vamos a poner, por ejemplo, un caso que tenemos acá. Consideremos que la función que vamos a utilizar es una función Hamming. ¿Okay? Si la función es una función Hamming, entonces pudiésemos lograr que el primer lóbulo secundario esté 30 decibeles por debajo del lóbulo principal, o sea, 1000 veces menos. Y eso sí es una mejora importante. Vamos a verlo aquí. Esta es la función Hamming que tenemos acá y la transformada de Fourier de ella es esta en coordenadas cartesianas. Vean ustedes el lóbulo principal, miren ustedes aquí el primer lóbulo secundario y miren el otro que es todavía más chiquito. Desde aquí hasta aquí hay 30 dB de separación y si lo ven aquí en coordenadas polares, vean que prácticamente lo único que yo observo es el lóbulo principal y los lóbulos secundarios pues son prácticamente despreciables. Entonces, dependiendo de la aplicación, puede ser que me interese eliminar los lóbulos secundarios y quedarme solo con el lóbulo principal, como por ejemplo puede ser el caso de una antena de seguimiento.
entonces me interesa que el radar solamente vea, especialmente si es de barrido cónico, ¿okay? Solamente vea con el lóbulo principal, no me interesa la visual de los lóbulos secundarios. Sin embargo, vamos a ver más adelante que existe la posibilidad de que nosotros sí tomemos en cuenta los lóbulos secundarios, sobre todo si yo quiero observar múltiples blancos. Pero ya vamos para allá, no nos adelantemos. Ok, un detalle es que esos patrones que yo acabo de mencionar son simétricos. ¿Por qué? Porque hemos elegido una función de iluminación que es simétrica. En la mayoría de las aplicaciones, eso es válido, considerar que tengamos un patrón simétrico. Sin embargo, hay algunas aplicaciones que requieren de valores no simétricos, o sea, patrones de radiación no simétricos. Una de ellos, por ejemplo, en los radares de vigilancia aérea, particularmente en el caso de los sistemas de control de tráfico aéreo. Entonces, nos interesa que el patrón de radiación tenga una alta ganancia a alturas bajas, que es cuando los aviones están más lejos. ¿Okay? Nos interesa tener un lóbulo principal que esté muy cerca de la horizontal para poder observar los aviones más lejanos, pero nos interesa que el patrón de radiación se vaya reduciendo a medida que el avión se acerca y que angularmente para mí se va levantando. ¿Okay? Entonces lo que va a suceder es que ahora el avión lo veo angularmente más alto, aunque en realidad vuele a altura constante. Yo voy a ver el avión más alto angularmente, entonces me interesa, cuesta más cerca, reducir la ganancia para que los ecos sean comparables tanto a alta distancia como a corta distancia. Entonces ese patrón, un patrón que cumple con una característica de este estilo, es el patrón que denominamos cosecante cuadrado. Este patrón que está acá. Ven ustedes que el lóbulo principal está aquí a un ángulo bajo sobre el horizonte. Por cierto que este diagrama que está acá es lo que denominamos un diagrama de alcance. No es estrictamente un patrón de radiación, está vinculado con el patrón de radiación, pero en este caso toma en cuenta también la atenuación debido a distancia. ¿Okay? O sea, este es un patrón combinado de ángulo y distancia. Las distancias, perdón, las magnitudes de los vectores con que se ploteó esto, más bien son distancias. ¿Okay? En distancia en función de ángulo de elevación. Entonces, aquí nosotros vamos a tener esto que está aquí serían alturas. ¿Okay? En el eje vertical tenemos alturas con respecto al suelo. En la horizontal, fíjense que ya se ha tomado en cuenta que la Tierra es curva. ¿Okay? El punto de referencia no es una Tierra plana, sino que ya ha tomado en cuenta la curvatura de la Tierra, porque estamos hablando de distancias grandes. Y aquí tenemos la distancia horizontal sobre la Tierra, y arriba lo que está graficado, estos vectores son vectores que tienen que ver con el alcance, o sea, más bien tienen que ver con distancia, no es potencia, sino que es distancia. Así que está tomado en cuenta también el factor de la variación con el inverso de la cuarta potencia de la distancia. Aquí. Entonces, bueno, para sintetizar, esto que está aquí, el lóbulo principal está aproximadamente a 2 grados por encima de la horizontal. Hay una disminución a medida que nos acercamos al suelo, también para evitar los efectos del clúster, de los rebotes, los ecos, están muy cerca del suelo. ¿Okay? Y volviendo a la parte de arriba, vemos que a medida que nosotros levantamos el ángulo, vean aquí 1, 2, 3, 4, 5 grados, obviamente esto no está a escala, ¿okay? Vamos a ir graficando la distancia a las cuales podemos observar estos aviones. ¿Okay? Bueno, el siguiente punto que debemos tomar en cuenta aquí es ya algunas aplicaciones particulares de estas transformaciones. ¿Okay? Entonces, una
cuestión que es importante para nosotros son los cambios en la fase. Anteriormente yo discutí sobre el problema de los cambios en la amplitud. Ahora vamos a ver los cambios en la fase. ¿Okay? Detalle importante, si nosotros establecemos una variación lineal de la fase a lo largo de la abertura, entonces podemos producir un cambio vamos a producir un cambio en la dirección de los lóbulos, en particular obviamente del lóbulo principal de la antena. Y eso nos puede servir en el caso de un sistema radar para que nosotros podamos cambiar la orientación en la cual queremos tenerlo seco sin necesidad de mover la antena mecánicamente. ¿Okay? Y les voy a mostrar un detalle importante con esto. En los aviones vamos a tener que el radar se encuentra el 99% de las veces en la punta del avión. ¿Okay? Aquí es donde está el radar. Pero lo que hay dentro de esa pieza que tenemos aquí, que denominamos el radome, que es donde detrás del cual está el radar, puede ser muy distinto entre un avión militar y un avión civil. En algunos aviones civiles es posible que ese radar utilice un radar movible. El asunto es que los aviones se mueven relativamente lento. Los aviones civiles, en la mayor parte, se mueven a velocidades, digamos, 400, 500 kilómetros por hora, quizás un poquito más. Las velocidades de crucero pueden subir un poquito, pero esas velocidades normalmente lo que sucede es que nosotros no tenemos grandes esfuerzos mecánicos sobre eso, a menos que obviamente el avión entra en una turbulencia, una zona rara. Pero normalmente no tenemos grandes aceleraciones en el avión. Y una antena de radar que sea movible mecánicamente puede soportar esas aceleraciones en el caso de un avión comercial, un avión civil. Sin embargo, los aviones de combate pueden efectuar maniobras que producen grandes aceleraciones. La aceleración dentro de la cabina de un avión de estos puede llegar en algunos casos hasta 9 Gs. Esa aceleración es inclusive mayor que la del despegue, la que ocurre durante el despegue de un cohete espacial allá digamos, en Cabo Kennedy. ¿Okay? Se experimentan aceleraciones grandes en este caso, ¿verdad? Pero el cohete se mueve linealmente y esa aceleración que tenemos, pues, pueden alcanzar 4 o 5 Gs. Un avión de combate puede tener aceleraciones aún más grandes, puede ser hasta de 9 Gs en algunos casos. ¿Okay? Y no son debidas precisamente a la aceleración de los motores, sino a las maniobras que hace cuando un avión gira en una figura complicada, pues debido a esa trayectoria curva se pueden alcanzar aceleraciones muy grandes. Y una antena que se mueva mecánicamente no puede soportar eso. Y entonces tenemos que pensar en otro tipo de antena. Y este tipo de antena, los phased array, que si bien hoy día tienen aplicaciones en todas partes, fueron originalmente desarrolladas para tomar en cuenta esas situaciones particulares de los aviones militares. ¿Por qué? Porque la idea es poder orientar la antena sin necesidad de hacerlo en forma mecánica. Porque una antena orientada electrónicamente tiene un tiempo de respuesta muy rápido en comparación a una antena mecánica. Y segundo, que no tendría esos problemas que la antena se esté moviendo y al mismo tiempo esté sometida a una aceleración. Es muy difícil mantener apuntada una antena mecánicamente que al mismo tiempo esté sujeta a una aceleración y además variable que pasa prácticamente de 9G a 0G, porque cuando estás en la parte de arriba, lo que se llama el rizo, prácticamente estás a 0G. Okay, ya no tiene gravedad. Y por eso es que también es posible hacer algunas situaciones antes de que los astronautas vayan al espacio. Es posible volar aviones
en una trayectoria que permita obtener una situación de ingravidez, para que se acostumbren antes de volar a la estación espacial o a cualquier otro sitio donde van a estar en condiciones de gravedad nula. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el efecto de agregar una fase lineal a la función de iluminación de la antena. Vamos a agarrar una antena, la misma antena que teníamos anteriormente, con una función de iluminación de tipo red, es decir, un valor constante y que decae bruscamente acá, cuya transformada de Fourier es una sinc, pero cuando observamos esto, si hay una fase lineal aquí, su transformada de Fourier está desplazada. Ya el lóbulo principal no está a 90 grados como está aquí, sino que está desplazado hacia la izquierda. Y lo que va a suceder adicionalmente es que el número de lóbulos que vamos a observar va a ser distinto de un lado que del otro. ¿Okay? Si lo vemos ahora en coordenadas polares, vean ustedes, el lóbulo principal está apuntando en una dirección que no es esta, no está a 90 grados, sino que está apuntando, en el caso particular aquí, como alrededor de unos 70 grados. ¿Okay? Todo depende de cuánta fase yo le agregué a la función de iluminación. Dependiendo de la fase, puedo hacer que esto se desplace más o menos. Es decir, que yo puedo hacer que esto gire sin que mecánicamente tenga que mover la antena, su patrón de radiación cambia. Y podemos cambiar muy rápidamente esa fase y hacer que esto se mueva muy rápidamente. Así que esto puede hacer el escaneo del espacio, que es lo que queremos con el radar. Como les decía anteriormente, todos estos lóbulos también se van a mover cuando cambiamos la fase, y es más, el número de lóbulos que aparecen de un lado y del otro son diferentes. Es conveniente, por esa razón, que nosotros tratemos de disminuir la amplitud de los lóbulos secundarios, sobre todo si va a ser un phase array, utilizando una función de iluminación más suave acá, de manera de disminuir la amplitud de los lóbulos secundarios y concentrarnos principalmente en este lóbulo, el lóbulo principal. Bien. Como dice aquí, aunque teóricamente la función está constituida por un número infinito de elementos, ¿okay? En la práctica esta función de iluminación en la abertura la vamos a realizar por elementos discretos. Así que en realidad, en lugar de tener una integral, como hemos puesto en las ecuaciones anteriores, lo que vamos a tener es una sumatoria. Igualmente una sumatoria que tome en cuenta amplitud y fase. ¿Okay? Entonces, los efectos discretos se van a sumar en el espacio, obviamente, como dijimos anteriormente, ¿okay? Y podemos jugar con la función de iluminación tanto en amplitud como en fase. ¿Okay? Entonces dice aquí que si nosotros manipulamos individualmente estos elementos y cada uno le ponemos la amplitud y la fase correcta, podemos obtener la función de iluminación, el patrón de radiación que queramos, apuntando a la parte del espacio que nos interesa. Entonces, ese conjunto de elementos con amplitudes y fases controladas es lo que denominamos un phase array, ¿okay? Un arreglo. Y entonces, vamos a ver algunas cositas. Si esos elementos se conmutan individualmente, por separado, pues tenemos un efecto similar a lo que hemos estudiado en la clase anterior, lo que llamamos el lobe switch. Pero en realidad, hoy día podemos controlar todos los elementos al mismo tiempo y poner la función de iluminación que queramos, y nosotros podemos entonces obtener el patrón a través de las transformadas de Fourier que nos digan exactamente qué es lo que nosotros tenemos que poner en el phase array para que se produzca la señal en la dirección del espacio que nos interese, para que la antena apunte. Es decir, que existe una relación conocida entre la distribución de los campos en estos elementos con relación a la dirección del espacio donde queremos apuntar esa antena. Esos cambios de amplitud y fase se logran a través de unos dispositivos que denominamos los MMIC, ¿okay? Monolithic
Microwave Integrated Circuit. Es un circuito integrado monolítico de microondas. Y vamos a ver algunos acá. Son equipos viejos, que las fotos inclusive están en blanco y negro. Se puede imaginar que hoy día están mucho más mejorados. Pero en principio podemos ver aquí lo que tenemos acá. Esta fotografía tomada de una revista de los años 80, ¿okay? Muestra un circuito integrado monolítico de microondas con un largo de 1 milímetro. O sea, el largo total de esto es de 1 milímetro. Y por tanto, esta es una microfotografía. Las estructuras que están aquí tienen tamaños que pueden estar del orden de los micrones. Bueno, okay, esto de que está aquí, si esto es 1 milímetro, esta estructura que está acá debe tener como unos 200 micrones, ¿okay? Pero las pistas, obviamente, que tendrán tamaños que, así a simple vista, se ve que tienen tamaño del orden de 7 u 8 micrones, ¿okay? Estos circuitos se pueden, a su vez, juntar. Estos son los circuitos, le podemos decir pasivos. Estos que están aquí son esencialmente líneas de transmisión. Y estas curvas que tenemos acá son para alargar el camino, de manera de producir un desfasaje. Por tanto, son líneas de transmisión que introducen un retardo de fase. Y adicionalmente tenemos componentes que son atenuadores programables externamente. Estos circuitos adicionalmente se pueden montar en estructuras más complicadas como esta que está acá, en la cual, porque aquí está el circuito solo, aquí ya se monta sobre un componente ya que les da una cierta soporte físico, ¿okay? Esto es un componente que a su vez controla las antenas de un misil en este caso. Aquí estamos hablando de que el misil tiene 12,5 centímetros de diámetro, o sea, el tamaño de un CD, ¿okay? La abertura de un CD. Ese es más o menos el tamaño del misil. Y dentro del misil tenemos cantidad de circuiticos como ese, no uno solo, sino son varios de esos circuitos. La función de ellos es justamente producir la amplitud y la fase correspondiente a cada uno de los elementos de la antena. ¿Y la antena cómo es? Bueno, me voy a adelantar para mostrar la antena y después nos volvemos aquí. Okay. Esta es una antena en la cual, como ustedes ven aquí, esta antena tiene 10 centímetros. Acuérdense que el misil tenía 12 centímetros. La antena tiene 10, porque tiene que caer dentro del misil. Esta antena tiene 10 centímetros de diámetro, es alimentada por los MIG que vimos en la figura anterior, la figura 22, ¿okay? Y está constituida por estas estructuras que tenemos acá, que son como unos agujeritos por los cuales sale el campo para esto. Cada uno de estos conjuntos de agujeros constituye lo que denominamos un parche, ¿okay? Un patch. Entonces, esto que está aquí son 1, 2, 3, 4, 5 patches en esta dirección y 3 en la otra. Son 3 por 5, 15, pero cada patch está constituido por una gran cantidad de agujeritos. Y lo que hace los circuitos que hemos mencionado anteriormente es aplicarle a cada patch la amplitud y la fase requerida para producir el patrón de radiación que nos interesa. Y entonces ese misil tiene un radar que se mueve electrónicamente. Esta antena que está aquí no se mueve mecánicamente, esa antena es fija, ¿okay? Y en lo que se mueve el patrón de radiación a través de la iluminación de estos parches que están acá. ¿Okay? Me voy a devolver un momentico un par de láminas que me salté para mostrarles esto. ¿Okay? Esto que está aquí es otro dispositivo ya un poco más moderno, porque la fotografía anterior era de los años 80, esto ya es de un dispositivo hoy día, tiene un MMIC, que es un convertidor para la banda de 2 a 18 GHz, es un converter. La señal que entra es una señal a una frecuencia intermedia más baja y la señal de salida pues, puede estar en este rango. Normalmente pues lo que vamos a tener aquí es que tenemos un oscilador local que se mezcla con la señal de frecuencia intermedia para producir la señal de salida hacia la antena. Y esto tiene no una, sino en este caso tiene 2 salidas
para alimentar dos parches de un phase array. ¿Okay? La tecnología que utilizaron aquí para los componentes activos, obviamente tecnología de arseniuro de galio, a la cual me referí en la clase anterior. Si la gente quiere tener un poquito más de información, puedo tener aquí en este enlace, puede descargar este PDF desde el sitio de la NASA. Y es más, esta es una referencia que podemos considerar un poquito vieja, es de hace unos pocos años. Probablemente hoy día tengamos algunas mejoras, tengamos documentos más recientes para aquellos que estén interesados en este tema. Bueno, ya hemos mencionado entonces este asunto para el caso de la antena del misil. ¿Qué hago con este avión que está aquí atrás? ¿Okay? Bueno, las antenas son un poco más grandes. Vamos a ver el caso ahora de una antena para el caso de un avión. El problema obviamente es cómo sé qué valores tengo yo que ponerle a la amplitud y a la fase en cada uno de los puntos del parche. Bueno, yo tengo que hacer una transformada de Fourier, en este caso una transformada de Fourier discreta. Así que tengo que tener un dispositivo de cálculo que haga esto. Esta fotografía, como les digo, es de los años 80, así que este dispositivo que está acá, pues le parecerá a ustedes bastante rudimentario. Esta que está aquí es una unidad de cálculo, que calcula una transformada de Fourier bidimensional de 16 por 16 valores, utilizando el algoritmo de la mariposa, ¿no? El algoritmo de transformada rápida. Y eso es nada más que un pedacito de lo que hace falta para poder alimentar todos los parches de la antena de radar de un avión. Bueno, no es es un avión más antiguo. ¿Okay? En este caso, estas cosas que ustedes ven acá extraídas es un módulo de memoria. Es un módulo de memoria de los de aquella época. Estaba hecho con unos chips relativamente grandes. Cada chip de estos tenía, creo, con una capacidad de algo así como 8 kilobytes de capacidad. ¿Okay? No son gigas, son kilobytes. Entonces, esto que está aquí, okay, hay 16 tarjetas en este módulo, ¿okay? Y este módulo, ustedes ven que tiene una forma así rara, una forma curva, es porque hacen falta 16 módulos de esto para completar todos los puntos de un arreglo de 256 por 256 puntos en el sistema de radar de ese avión. Lo vamos a ver en una foto posteriormente a esta, pero quiero que se den cuenta de esta forma curva que está aquí. Esto es porque los módulos se distribuyen circularmente en la parte posterior de la antena de radar. La salida de esto, ¿okay? Obviamente, va a alimentar a los MMIC, a los MMIC, para el funcionamiento de la antena. Vamos a verlo. Ok, fíjense, aquí yo tengo el avión, ok, este es un tornado, ok, es el abuelo de este tornado que está aquí. Okay. Ese tornado, que es la versión británica del F-111 americano. Okay. Ese tornado, aquí se abre la parte de adelante, como ustedes ven aquí, aquí está la parte posterior, está mostrando la parte posterior del radar. El radar está aquí. ¿Okay? Se desplaza hacia un lado para poder tener acceso. Y cada una de estas piecitas que está acá es una de esas cosas que ustedes vieron en la fotografía anterior. Aquí hay 16, alrededor de todo esto, hay 16 módulos como el que acabo de describir, que son los que van a controlar a la antena propiamente dicha, que no está aquí, está en la siguiente fotografía. Pero esto solamente es la parte posterior de la antena. ¿Y cómo luce la antena? Así luce la antena. ¿Okay? Aquí se ve, esta es la vista frontal del radar. Entonces, aquí la parte activa es esta. ¿Okay? Esta es la parte activa de la antena. ¿Okay? Aquí es donde están todos esos parches que yo mencionaba anteriormente,
que son controlados por los MIMIC, que a su vez son controlados por las unidades de cálculo que ustedes vieron, esas cosas gigantes que está ahí. Esta pieza que está a la izquierda es el radome, que es simplemente el elemento que va en la punta y que simplemente le da la capacidad aerodinámica al avión. ¿Okay? Eso forma parte, es una estructura plástica, un plástico que es transparente. Muy bien, como acabamos de ver en las láminas anteriores, tenemos un radar que es muy inteligente, vamos a decir la palabra, en el sentido de manejando cada una de las variables que hemos dicho, es decir, a través de estos dispositivos de cálculo que calculan las transformadas de Fourier, nosotros podemos observar todo el panorama, todo lo que tenemos enfrente. Podemos tener un patrón de radiación variable en todo el frente del avión, que podemos controlar amplitud y fase muy rápidamente. Y entonces, a partir de esa información, nosotros podemos pasarle información al piloto que sirve para la navegación, pero también para el control de armas. Y eso es justamente lo que tenemos en este esquema. Fíjense, aquí tenemos precisamente tenemos el radar, que está acá. Ese radar se comunica con los dispositivos de navegación del avión, ¿sí? A través de lo que denominamos vulgarmente los instrumentos, para que el piloto pueda controlar la nave y saber dónde está parado, y además pueda conocer cuáles son los blancos. Adicionalmente, esta información que va a los dispositivos de navegación también se manda al casco del piloto, ¿okay? Al casco del piloto, de manera que él tiene casi que una copia de esos instrumentos en el casco, porque a estas velocidades que está viajando el avión, obviamente no hay mucho tiempo para estar mirando para abajo, y como estoy yo a veces con la tableta mirando para abajo. Un piloto de avión no puede hacer eso, tiene que estar siempre mirando hacia adelante. Entonces, en el casco tiene alguna información que puede consultar sin necesidad de voltear la cabeza. Eso es lo que está del lado derecho, eso es lo que llega aquí al piloto. Y obviamente tiene los comandos que recibe el piloto para poder tanto manejar el avión como el sistema de armas. Pero ¿qué es lo que maneja el sistema de armas? Realmente él no está apuntando a quien apunta, es el radar. Lo único que decir cuál de los blancos, a cuál de los blancos tiene que engancharse el radar. Una vez que pasa esa información aquí, pues lo que sucede es que el sistema actúa sobre el sistema de armas y entonces puede trabajar con cualquiera de las armas que están aquí indicadas, ¿sí? Ya sea que sean los misiles térmicos que yo mostraba en las láminas anteriores, o puede ser una bomba guiada por radar, una ametralladora, ese tipo de cosas. Okay. Aquí tienen el avión al cual yo estaba haciendo referencia. Pues este es el Tornado MK2, es un avión de los años 80. ¿Okay? Y entonces los misiles térmicos son estos dispositivos negros que están en la parte inferior del fuselaje, pero adicionalmente pues lleva otro tipo de armamento a bordo, que ya te lo vieron en la lámina anterior. Este que está aquí, pues, es el Tornado, vamos a decir, moderno. Esta fotografía es de mediados de los 2010. Creo que esta foto es del 2016. Esta foto, entonces, este es un Tornado también, es descendiente de esa generación que vimos anteriormente, y bueno, que es el que tenemos aquí de backing el día de hoy. Esto que está acá, aquí adelante, esta pieza, es justamente donde está el radar, solo que ahora los dispositivos de cálculo que hacen todas las cuentas ya no son esas piezas grandes que ustedes vieron en las láminas anteriores y que tienen un peso muy grande, sino que realmente son dispositivos muchísimo más pequeños, que tienen una complejidad similar a la de un teléfono celular moderno. La cantidad de puntos que manejan en las transformadas de Fourier son, por supuesto, muchísimo mayores que las del dispositivo que vimos de hace 30 años. Y, por supuesto, se ha modificado el armamento y tal. Bueno, aquí, por ejemplo, estos son los nuevos
misiles aire-aire que contiene este avión. Esto que está aquí es una ametralladora controlable digamos, desde la cabina, pero utilizando el sistema de radar. Y bueno, tiene distintos, vamos a decir, ellos lo llaman muelles, como los muelles de los barcos, que es donde pueden colocar distintos tipos de armamento o, por ejemplo, tanques de combustible adicionales. Estas piezas que están aquí pueden soportar bombas, que si yo pongo, esto probablemente pudiera ser una bomba, y esto puede ser un tanque de combustible, por decir algo. Todo esto es muy variable. Los aviones de hoy día son altamente configurables. Si quieren conocer un poco más sobre esta familia de aviones, sobre los Tornado, pues aquí les estoy dejando justamente la página web, de la cual, por cierto, extraje esa fotografía, y pueden, pues, tener un poco más detalle de este tipo de aviones. Les contaba pues que esas fotografías son de los años 80, con la excepción de esta, ¿no? Que ya es mucho más reciente. Las tecnologías de hoy día han sido impulsadas por las necesidades, en primera instancia, del sector militar, y después muchas de esas tecnologías han pasado al sector civil. En particular, pues, se ha reducido mucho el peso de los componentes electrónicos y de los dispositivos integrados, estos los MMIC. También se ha reducido mucho su peso con las nuevas tecnologías. Y eso últimamente pues, ha pasado al sector civil. Y entonces tenemos que muchos radares que tenemos hoy día para aplicaciones civiles como control de tráfico aéreo y aplicaciones meteorológicas, que son, digamos, las que uno más rápidamente asocia el uso de radar, pues se han beneficiado de esta tecnología. Una de las tecnologías que se utiliza hoy día, que fue desarrollada básicamente como una manera de bajar el peso a los dispositivos que estaban a bordo de estos aviones, son los SDR, son los radios definidos por software, de los cuales haremos una breve reseña acá más adelante, pero vamos a tener una clase específica de SDR más adelante, para no dejar esto en el aire, ya que es una tecnología que realmente ameritaría una clase completa en sí mismo. No es algo que yo pueda entrar en mucho detalle en apenas unos pocos minutos. Bueno, aquí tenemos unas aplicaciones justamente de estos phase array. La fotografía de la izquierda, esta que está acá, esto se refiere a una antena phase array que está siendo evaluada en una cámara anecoica. Esa estructura que ustedes ven allí es como un cuarto que está lleno de estos conitos que son absorbentes de microondas, y para hacerlo justamente se llama anecoica porque no tiene reflejo, no tiene eco. Y de esa manera las lecturas no están contaminadas, por decirlo así, de los posibles reflejos que puedan haber en el cuarto de medición. La que tenemos aquí en segunda instancia es un montaje que nos permite montar una antena que es un phase array, que es esto que está acá, pero que además le da una movilidad adicional tanto en elevación, ¿okay?, como en azimut. Este montaje se llama gimbal. Y sobre esto, este panel que está acá, esa es la antena. ¿Okay? Y ahí se ven claramente los parches de que yo hablaba anteriormente. ¿Okay? Porque en la fotografía de la izquierda tenemos las ranuras que constituyen pues los emisores, pero recuerden que un parche no es una ranura sola. En realidad son varias ranuras de estas las que constituyen el emisor completo. Aquí fácilmente, obviamente esto está con tecnología planar. Todo esto esencialmente pues, es un gran circuito de microondas hecho con tecnología planar, en este caso con tecnología
de microlínea. Y esta antena que tenemos acá, esta antena que está aquí, igual que pues, cuando nosotros mencionamos los phased array y habíamos hecho todo el estudio de esto, consideramos pues, que podemos mover el patrón de radiación dentro de un rango relativamente, no podemos decir grande, más bien mediano de ángulo. ¿Por qué? Porque estas antenas no son muy eficientes cuando nos aproximamos hacia los extremos del plano. Es decir, cuando se aleja demasiado de la dirección perpendicular al plano donde está la antena, ¿okay? Sucede que los lóbulos principales tienden a disminuir su amplitud y a ensancharse. Entonces eso hace que estos antenas de tipo phased array funcionen muy bien dentro de rangos relativamente pequeños de ángulo. Pero si yo quiero que la antena pueda operar en una gama mayor de ángulos, tengo que montarla sobre una base como esta que tenemos acá, que permita girar en azimut, como lo que tenemos aquí para hacer el movimiento, llevamos horizontal y en elevación. Entonces, con este arreglo que tenemos acá montado sobre el phased array, ahora sí tenemos una antena que es muy ágil, puede ubicarse prácticamente a cualquier región del espacio y en la región en que está apuntando, pues sí funciona muy bien la parte de phased array. ¿Okay? Aquí tenemos una aplicación similar con este tanque. Esto es armamento que es guiado por este radar que está acá. Y este radar es similar a lo que tenemos arriba, es decir, tiene un phased array, pero además tiene un montaje que le da movilidad tanto horizontal como verticalmente, y entonces nos permite un movimiento mayor para alcanzar un área más grande de vigilancia para el radar. Y por último, lo que tenemos en el lado izquierdo también es un montaje. Estas piezas que ustedes ven aquí de color verde son emisores, podríamos decir, son las equivalentes a estos parches. La antena total es esto que está montado acá. Y igualmente aquí adentro tenemos un montaje gimbal como este que tenemos aquí arriba para darle una mayor gama de ángulos a lo que puede dar el phased array. ¿Okay? O sea, el phased array se puede mover muy rápidamente y agarrar una región del espacio a alta velocidad, pero si yo quiero moverme a otra región diferente, es controlado, digamos, mecánicamente ahora sí, por esta pieza que nos permite el movimiento de este plato que está acá, tanto en una dirección como en la dirección perpendicular. Esto que está aquí, por cierto, es el radar de un misil. La pieza de adelante igualmente es un radome, esto es hueco por dentro, aquí pareciera que hubiera algo aquí, no en realidad es hueco como la que sucede aquí en la punta del avión. ¿Okay? Y entonces nos permite que esto se pueda mover en la parte de atrás y pueda tener muchas posibilidades de detección de los blancos. La electrónica está aquí atrás. Todas estas tarjetas que ustedes ven aquí forman parte de la electrónica que controla este dispositivo. Y la carga explosiva y todo lo demás está en la parte de atrás. ¿Okay? Mucha gente piensa que en los misiles lo que explota es lo que está en la punta. No, en la punta lo que está es el radar. La carga explosiva está en la parte de atrás. Como les decía, los phased array se pueden combinar con los SDR. ¿Okay? Los MIMI se encargan, digamos, de la parte de microondas. Los SDR se encargan del procesamiento de la señal. ¿Okay? Los SDR son Software Defined Radio, como aquí lo tienen escrito, Software Defined Radio. Son estos dispositivos que ahondaremos profundamente en una clase a propósito para esto. Sin embargo, si quieren obtener alguna información y no quieren esperar a la clase de SDR, entonces pueden consultar directamente en internet. Aquí tienen una referencia en Wikipedia sobre lo que es Software Defined Radio. Hay
hay muchísimas cosas. Ustedes ponen en los buscadores de internet, ponen simplemente Software Defined Radio y le van a aparecer cientos de referencias a eso. Los SDR no son exclusivos de la utilización de sistemas militares. Por el contrario, si bien los conceptos fueron desarrollados en los años 80, básicamente los militares estaban muy preocupados por el peso de los dispositivos de cálculo que tienen allí, los cuales le restaban capacidad operacional al avión. Ellos al final lo que querían, miren, yo quiero disminuir el peso. Y ellos tenían un dicho, por decirlo así, un refrán, que ellos querían intercambiar dispositivos, chips, por balas, ¿no? Entonces queríamos hacer un intercambio. La idea era que si yo lograba utilizar dispositivos de cálculo más livianos, eso me daba una mayor capacidad para el transporte de armamento. Bueno, pero lo que me refería es que eso fue en aquellos años, pero las tecnologías que se desarrollaron precisamente para el sector militar, por lo que estamos comentando, pues posteriormente pasaron al sector civil. Y pues nosotros tenemos que uno de los dispositivos que se benefició del desarrollo de los SDR, como veremos en su clase respectiva, son los teléfonos celulares. Esto no hubiera sido posible sin los SDR, sin los radios definidos por software. Ajá. No solamente las empresas se han dedicado pues, a los SDR, también el sector de los aficionados aquí tiene un par de referencias al respecto. Tienen una tomada de la revista Spectrum de la IEEE, referente al uso de Software Defined Radio en el ambiente radioaficionado. Y además también, por ejemplo, esta que está aquí, la página de un fabricante de SDR que es Flex Radio, el cual tiene productos tanto para amateur, es decir, para aficionados, como también productos comerciales para teléfonos celulares o dispositivos para uso táctico. Hemos concluido, digamos, esta clase número